¿Alguna vez te has sentido atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros y destructivos? Ese lugar donde parece que no hay salida, donde cada pensamiento negativo te arrastra más y más lejos de la paz que deseas experimentar. Pero, ¿y si te dijera que hay un poder que puede cambiar radicalmente esa situación? ¿Y si te dijera que Dios, en su infinita sabiduría, tiene una forma de enseñarte a vencer esos pensamientos que tanto te aquejan? ¿Y si te dijera que, a pesar de todo lo que has vivido, el poder de transformar tu mente está al alcance de tu mano, que este mismo video podría ser la llave para desbloquear una libertad total sobre tus pensamientos, para que no sigas siendo prisionero de esas ideas que te sabotean todos los días? Un secreto que no todo el mundo conoce, pero que si lo descubres hoy, te permitirá no solo ganar la batalla contra la negatividad, sino también experimentar una paz mental que nunca imaginaste. Imagina por un momento lo que sería tu vida si pudieras ver cada pensamiento negativo como una oportunidad de fortalecerte, si pudieras tomar esos momentos de duda y angustia y transformarlos en victoria. Hoy te voy a mostrar cómo Dios quiere enseñarte a tener control sobre esos pensamientos, cómo te puede equipar con las armas espirituales necesarias para romper los grilletes de la desesperanza. Te aseguro que lo que aprenderás aquí cambiará no solo tu mente, sino tu vida entera. Te invito a quedarte hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo no solo tiene el poder de renovar tu forma de pensar, sino de transformar toda tu realidad. Este no es un mensaje vacío, es una revelación directa del Espíritu Santo para ti. Al final de este video tendrás algo real, práctico y poderoso para comenzar a vivir una vida con una mente renovada, alineada con el propósito divino. Antes de continuar, quiero pedirte que tomes un momento para interactuar. Comenta la frase "La mente de Cristo es mi fortaleza" en los comentarios. Esta es una declaración de fe, un compromiso de tu parte para tomar este mensaje en serio. Hazlo ahora, porque al hacerlo, no solo estarás fortaleciendo tu fe, sino también ayudando a que más personas escuchen este mensaje transformador. Y recuerda darle like a este video. Al hacerlo, estarás permitiendo que más almas sean tocadas por la palabra de Dios. Te felicito por tomar esta decisión hoy. Estás aquí por una razón, y ese motivo es mucho más grande de lo que imaginas. Así que quédate con nosotros en este viaje, porque hoy, juntos, vamos a descubrir cómo Dios te enseña a vencer los pensamientos negativos que te limitan. Ahora, vamos a comenzar con el estudio. La mente humana es un campo de batalla constante. A menudo nos enfrentamos a pensamientos que no solo nos desconciertan, sino que también nos arrastran hacia el caos. Desde lo más simple, como preocupaciones cotidianas, hasta lo más profundo, como luchas internas con el miedo, la tristeza o la desesperación. Muchos creyentes a lo largo de la historia han enfrentado esas mismas batallas, pero lo que hace única a nuestra fe es que tenemos un poder superior al cual recurrir, un poder capaz de transformar por completo nuestra forma de pensar y vivir. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Este versículo no es solo un consejo, es una orden directa. Dios quiere que nuestra forma de pensar sea completamente diferente a la del mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos permitir que Dios transforme nuestra mente cuando tantas voces externas nos dicen lo contrario? La respuesta está en entender que esta transformación no es algo que nosotros podamos lograr por nuestra propia fuerza. Es un proceso que comienza con la rendición a Dios y una disposición a ser renovados por su Espíritu. No es una transformación
instantánea, sino un proceso diario, una entrega continua que ocurre a medida que buscamos su presencia y nos sumergimos en su palabra. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu mente es como un campo lleno de maleza. Cada pensamiento negativo es como una planta invasora que crece rápidamente y te hace perder la visión de lo que realmente importa. Dios, a través de su palabra, es como un jardinero experto que viene a podar esa maleza. Él no solo arranca los pensamientos negativos, sino que planta semillas de esperanza, paz y amor en su lugar. Ahora bien, no se trata solo de eliminar lo malo. La transformación de nuestra mente es también un proceso positivo. La renovación no solo borra lo negativo, sino que llena nuestra mente con lo bueno, lo puro, lo justo. Filipenses 4:8. Es un acto de reemplazar pensamientos destructivos por pensamientos edificantes. Dios nos da la capacidad de pensar en lo que realmente tiene valor, en lo que es eterno, en lo que nos acerca más a Él. Este cambio de mentalidad, este renacer de la mente no es fácil, porque a menudo estamos tan acostumbrados a vivir con la carga de pensamientos negativos que nos cuesta dejarlos ir. Pero si permitimos que Dios actúe, podemos experimentar una transformación que va más allá de la mente. Es una renovación que afecta nuestra vida entera, incluyendo nuestras relaciones, nuestras decisiones y sobre todo nuestra paz interior. ¿Qué pasaría si comenzaras hoy mismo a tomar autoridad sobre tus pensamientos? ¿Qué pasaría si, al enfrentar un pensamiento negativo, pudieras reemplazarlo inmediatamente por una verdad bíblica? Este no es un ejercicio de autosuperación, es una práctica espiritual que te conecta más profundamente con el Espíritu de Dios. Y es aquí donde se encuentra la clave. Lo que tú permites que entre en tu mente tiene el poder de moldear tu vida. Si sigues la corriente del mundo y sus pensamientos destructivos, te verás atrapado en un ciclo interminable de ansiedad, frustración y desánimo. Pero si te sumerges en la palabra de Dios y te dejas guiar por su Espíritu, te sorprenderás de lo que Él puede hacer con tu vida. La renovación de tu mente comienza con un simple pero radical acto de rendición. Permíteme preguntarte, ¿estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu mente? ¿Estás dispuesto a entregar esa batalla diaria por la paz mental a su poder transformador? Si lo haces, no solo verás un cambio en tus pensamientos, sino que experimentarás una paz y una victoria que trascienden cualquier dificultad que enfrentes. Esta renovación no es solo algo que te sucede en el interior, sino que también tiene efectos visibles. Al transformar tu mente, comienzas a ver tu vida desde una nueva perspectiva, una perspectiva en la que las dificultades se ven como oportunidades para crecer, y donde los desafíos ya no son amenazas, sino momentos para que la gloria de Dios se revele en tu vida. Dios quiere que dejes de ser prisionero de tus pensamientos negativos y que en cambio vivas en la libertad que Él te ha prometido. Esta es una batalla diaria, pero con Él a tu lado, la victoria está asegurada. En el libro de Proverbios se nos enseña que, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Este versículo revela una verdad profunda. Nuestros pensamientos tienen el poder de moldear nuestra realidad. Si nuestras mentes están llenas de pensamientos negativos, de miedo, de inseguridad, eventualmente nuestra vida se reflejará en esos mismos pensamientos. Pero si permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra forma de pensar, nuestra vida también será transformada. ¿Sabías que el poder de la mente es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado? La forma en que pensamos tiene un impacto directo en nuestras emociones, nuestras decisiones y por supuesto nuestras acciones. Y aunque muchos pueden pensar que el pensamiento positivo es solo una técnica psicológica,
En realidad, es un principio espiritual que se encuentra en las Escrituras. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de lo que pensamos en el Sermón del Monte. En Mateo 6, 25, 34 nos invita a no preocuparnos por nuestra vida, sino a confiar plenamente en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Él no solo nos invita a no preocuparnos, sino que también nos da una razón poderosa para hacerlo. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, y Dios las alimenta. Es un llamado a cambiar nuestra perspectiva, a elevar nuestros pensamientos hacia un nivel de fe más alto, donde confiamos en el cuidado de Dios por nosotros. Este tipo de pensamiento positivo, basado en la fe, no se trata de una negación de la realidad. No se trata de ignorar las dificultades que puedas estar enfrentando. En lugar de eso, se trata de cómo eliges ver esas dificultades. Puedes verlas como obstáculos imposibles de superar, o puedes verlas como oportunidades para que la gloria de Dios se revele. Al mantener una mentalidad positiva fundada en la confianza en Dios, empiezas a experimentar algo poderoso: el cambio de tu realidad, desde lo interior hacia lo exterior. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas veces te sientes atrapado en una espiral negativa? A menudo es porque nuestra mente está constantemente enfocada en las dificultades y no en las promesas de Dios. Al cambiar nuestro enfoque, comenzamos a ver la vida desde una nueva perspectiva, una en la que todo tiene un propósito y cada desafío es una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Esta mentalidad positiva no solo cambia cómo nos sentimos, sino también cómo actuamos. Pablo lo expresa de manera clara en Filipenses 4:8, cuando nos dice que pensemos en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de alabanza. Aquí no solo se trata de un pensamiento positivo trivial, sino de un llamado divino a centrarnos en lo que Dios dice sobre nosotros y nuestra vida. Al llenar nuestra mente de estas verdades, nuestra vida refleja ese cambio. ¿Y sabes lo que ocurre cuando permitimos que la verdad de Dios se apodere de nuestros pensamientos? Comenzamos a caminar con una fe inquebrantable, con una paz que supera todo entendimiento y con una confianza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, no estamos solos. Este es el poder del pensamiento positivo en la fe. No es una simple técnica de autoayuda, sino una práctica de alinearnos con la voluntad de Dios y de confiar en su fidelidad. No se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con la seguridad de que Dios está en control y que Él tiene un propósito eterno para todo lo que estamos atravesando. Ahora bien, esto no significa que los pensamientos negativos desaparecerán mágicamente. A menudo luchamos contra pensamientos de temor, duda y preocupación. Pero la buena noticia es que no tenemos que enfrentarlos solos. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la práctica diaria de renovar nuestra mente, podemos reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos de victoria. Dios nos ha dado las armas espirituales para hacerlo: la oración, la fe y la verdad de su palabra. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si comenzaras a ver cada desafío como una oportunidad para crecer en fe, cada preocupación como un recordatorio de que Dios está a tu lado. Esa es la transformación que Cristo quiere hacer en tu vida. Él quiere que dejes de ser una víctima de tus pensamientos y que tomes autoridad sobre ellos, declarando que en Él tienes poder para vencer cada pensamiento negativo y reemplazarlo con paz, confianza y esperanza. La próxima vez que enfrentes una situación difícil, recuerda, no se trata de lo que está ocurriendo a tu alrededor, sino de cómo eliges pensar en ello.
Si te alineas con lo que Dios dice, tu mente será renovada y tu vida será transformada. Esta es la promesa que Dios tiene para ti. Si hay algo que la Escritura deja claro, es que la batalla más intensa que enfrentamos no es física, sino espiritual. Esta batalla se libra en el campo de la mente. En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo nos advierte sobre las armas poderosas de Dios que tenemos para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es este conocimiento de Dios? Es su verdad revelada a través de su palabra que nos muestra cómo debemos pensar, vivir y actuar. El enemigo sabe que si controla nuestra mente, controla nuestra vida. Por eso, uno de los mayores ataques espirituales es la siembra de pensamientos destructivos. Estos pensamientos no llegan con una advertencia, no vienen con señales de alarma. Al contrario, se infiltran sigilosamente, empezando con una pequeña duda o preocupación. Y si no tomamos acción, esos pensamientos crecen, se multiplican y se convierten en gigantes espirituales que nos alejan de la paz y de la visión que Dios tiene para nosotros. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos habla de la realidad de una guerra invisible, pero muy real, que se libra en el ámbito espiritual. Y esa guerra, queridos hermanos, tiene un campo de batalla claro: nuestra mente. ¿Alguna vez te has sentido incapaz de controlar tus pensamientos? Como si tu mente fuera un lugar donde el caos se desborda, donde las preocupaciones, temores y ansiedades gobiernan sin cesar. Esto no es solo una cuestión de estrés, es una manifestación de la batalla espiritual que se libra en tu mente. Y aquí está la buena noticia. Dios no solo te ha dado conciencia de esta batalla, sino que también te ha dado las herramientas para ganar. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la clave para ganar la batalla por nuestra mente. No se trata de depender de nuestra propia fuerza o de nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos. Se trata de depender del poder del Espíritu Santo para renovar nuestra mente, para tener dominio propio sobre lo que pensamos. Ahora, ¿cómo podemos ganar esta batalla? La respuesta está en someter cada pensamiento a la obediencia de Cristo. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es la estrategia ganadora. No permitir que nuestros pensamientos nos controlen, sino tomar control sobre ellos, sometiéndolos a la obediencia a Cristo. Cuando enfrentamos pensamientos de miedo, duda, ira o ansiedad, tenemos una opción: dejarnos arrastrar por ellos o tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y declarar su verdad sobre esos pensamientos. Cada vez que un pensamiento negativo o destructivo entre en tu mente, recuerda: tienes el poder para llevarlo cautivo y reemplazarlo con la verdad de Dios. Esta no es una tarea fácil, pero es una tarea necesaria. Es una guerra constante, pero una guerra que podemos ganar con la ayuda de Dios. Y aunque la lucha puede ser feroz, el resultado ya está asegurado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. No olvides, hermano o hermana, que esta batalla no es solo tuya. El Espíritu Santo está contigo y Él te da la victoria. La clave es no rendirse, no permitir que los pensamientos negativos tomen control de tu vida, sino luchar con la verdad de Dios.
Cada vez que tomes esa decisión de resistir al enemigo, estarás un paso más cerca de experimentar una mente renovada, llena de paz, esperanza y fe. Esta es la guerra que se libra en tu mente, y tú estás más que preparado para ganar. En el Evangelio de Juan, Jesús hace una promesa que debería resonar en lo más profundo de nuestro ser. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Este es un regalo inmenso, un anhelo de todo ser humano, la paz verdadera. Pero, ¿qué significa esta paz? ¿Cómo podemos acceder a ella en medio de un mundo tan turbulento, lleno de ansiedad, miedo y caos? La paz que Jesús ofrece no es una paz superficial, una calma momentánea que depende de las circunstancias. No es la paz que el mundo ofrece, esa paz que se desvanecerá tan pronto como aparezca un nuevo problema. La paz que Jesús nos da es una paz profunda, constante e inquebrantable, una paz que se establece en lo más profundo de nuestra alma y que, al igual que un río sereno, fluye a través de nosotros independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Para entender cómo podemos experimentar esta paz, es necesario primero entender de dónde proviene. La paz de Dios no se encuentra en una mente llena de pensamientos caóticos o preocupaciones constantes. La paz de Dios fluye de una mente renovada, una mente que ha sido transformada por la verdad y el poder del Espíritu Santo. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da la clave para experimentar esta paz. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos. Esta palabra guardar implica una protección activa. Cuando nuestra mente está renovada y alineada con la verdad de Dios, esa paz de Dios actúa como un centinela, protegiendo nuestra mente de los ataques del enemigo. Los pensamientos negativos, las preocupaciones, el miedo y la ansiedad ya no tienen poder sobre nosotros, porque la paz de Dios guarda nuestros pensamientos, sustituyéndolos con pensamientos de esperanza, confianza y seguridad en su providencia. Es importante destacar que esta paz no significa la ausencia de problemas. Vivimos en un mundo caído, lleno de dificultades, pero la diferencia está en cómo enfrentamos esas dificultades. La paz de Dios no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de Dios en medio de ella. Como Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Él nos invita a descansar en Él, a rendir nuestras preocupaciones y cargas ante su presencia y a confiar en que Él tiene el control de todo. Este acto de confiar en Dios es el primer paso hacia la paz. Cuando elegimos entregarle nuestras preocupaciones y ansiedad, permitimos que su paz inunde nuestra mente. Pero para que esta paz sea constante, necesitamos una mente renovada, una mente que está constantemente siendo transformada por la palabra de Dios. Mientras más llenemos nuestra mente con su verdad, más experimentaremos esa paz sobrenatural que solo Él puede dar. La paz de Dios también está relacionada con la confianza en su soberanía. Cuando entendemos que Dios está en control de todas las cosas, que nada sucede sin que Él lo permita, podemos descansar sabiendo que, aunque las circunstancias sean difíciles, Él tiene un propósito mayor. Como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta confianza nos da una paz inexplicable, porque sabemos que incluso en medio de las pruebas,
Dios está obrando para nuestro bien. No se trata de ignorar nuestras emociones o circunstancias, sino de reconocer que nuestra paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Él es la fuente de nuestra paz, y cuando permitimos que Él gobierne nuestros pensamientos, esa paz se establece en lo más profundo de nuestro ser. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo está tu mente. ¿Está llena de ansiedad, miedo o preocupación? Si es así, ¿estás dispuesto a entregarle esos pensamientos a Dios y permitir que su paz gobierne tu corazón? Recuerda que esta paz no es algo que podamos obtener por nuestra propia fuerza. Es un regalo divino que se nos ofrece cuando rendimos nuestros pensamientos y preocupaciones a Dios, cuando confiamos en su soberanía y nos sometemos a su voluntad. Es hora de dejar que la paz de Dios guarde tu mente. Es hora de permitir que Él transforme tus pensamientos y te dé una paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que estés enfrentando, puedes experimentar la paz de Dios. Solo tienes que rendir tu mente y tu corazón a Él y dejar que Él haga su obra en ti. Si deseas experimentar una verdadera transformación en tu vida, hay un principio fundamental que no puedes ignorar. La palabra de Dios tiene el poder de renovar tu mente. En Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta es una declaración impactante, pues nos recuerda que la palabra de Dios no es simplemente un conjunto de letras en una página, sino un poder viviente que puede penetrar lo más profundo de nuestro ser, transformando cada área de nuestra vida. La mente humana, por naturaleza, está influenciada por lo que ve, lo que escucha, lo que lee y lo que piensa. Sin embargo, la única fuente capaz de renovar completamente nuestra mente es la palabra de Dios. Esta no solo cambia nuestra forma de pensar, sino que también cambia nuestras creencias, nuestros deseos y finalmente nuestras acciones. La palabra de Dios tiene el poder de poner en su lugar lo que está distorsionado, de restaurar lo que está roto y de hacer que florezca lo que estaba marchito. Jesús mismo nos mostró el poder de la palabra al enfrentarse al enemigo en el desierto. En Mateo 4:1-11, cuando Satanás lo tentó, Jesús no respondió con sus propias palabras, sino con las Escrituras. Cada vez que el enemigo lo atacaba, Jesús respondía diciendo: «Escrito está». Él nos mostró el poder que tiene la palabra de Dios para rechazar la tentación y renovar la mente. De la misma manera nosotros, cuando enfrentamos las luchas diarias, debemos responder con la palabra de Dios, pues es su verdad la que nos dará la victoria. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto de manera práctica? Primero, debemos asegurarnos de que estamos constantemente alimentando nuestra mente con la palabra de Dios. No se trata de leer la Biblia por obligación, sino de meditar en ella, de sumergirnos en su verdad hasta que ésta se convierta en una parte integral de nuestra vida. Cuando lo hacemos, comenzamos a ver cómo nuestras perspectivas cambian. Los pensamientos negativos de duda, inseguridad y miedo comienzan a desvanecerse a medida que reemplazamos esas mentiras con la poderosa verdad de Dios. Cuando tomamos la palabra de Dios y la declaramos sobre nuestras vidas, esta empieza a tomar acción. Por ejemplo, si estás luchando con el miedo, puedes declarar versículos como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no es solo una frase bonita, es una verdad poderosa que puede cambiar tu forma de pensar. Cuando lo declares, estás permitiendo que la palabra de Dios reemplace el miedo con confianza, el caos con paz.
La renovación de la mente a través de la palabra de Dios también es un proceso continuo. Al igual que una planta necesita agua y sol todos los días para crecer, nuestra mente necesita ser alimentada con la palabra de Dios todos los días. No es suficiente con leer un versículo aquí y allá o escuchar un sermón los domingos. La palabra de Dios debe ser parte activa de tu vida cotidiana. Esto no solo se trata de leer, sino de meditar en la palabra, de aplicarla en cada aspecto de nuestra vida, de usarla como nuestra guía en cada decisión. En Salmos 119:11, el salmista declara: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Esta es una de las claves para una mente renovada, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. No solo leerla, sino hacerla nuestra, guardarla en lo profundo de nuestro ser. Cuando hacemos esto, la palabra de Dios comienza a actuar en nosotros, cambiando nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras reacciones. Es importante recordar que la palabra de Dios no solo nos renueva a nivel intelectual, sino también emocional y espiritual. Muchos de nuestros pensamientos negativos y destructivos están arraigados en heridas emocionales, en traumas pasados o en mentiras que hemos creído sobre nosotros mismos. La palabra de Dios tiene el poder de sanar esas heridas, de restaurar nuestra identidad y de liberarnos de las cadenas del pasado. En Jeremías 30:17, Dios promete: «Pero yo te sanaré y te curaré tus heridas». Esto es lo que hace la palabra de Dios. Sana, restaura y transforma. Finalmente, la renovación de nuestra mente mediante la palabra de Dios no solo cambia nuestra forma de pensar, sino que también nos prepara para vivir de acuerdo con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. Ya no vivimos según las expectativas del mundo, sino según la verdad de Dios. Vivimos con un propósito claro, con una dirección definida y con la paz de saber que estamos caminando en los caminos de Dios. La renovación de la mente a través de la palabra de Dios no es un proceso que termina, sino un viaje continuo. Pero con cada paso nos acercamos más a la imagen de Cristo y nuestra vida comienza a reflejar más y más su gloria. Uno de los aspectos más profundos de la vida cristiana es el llamado a ser transformados a la imagen de Cristo. Esto no solo se refiere a nuestras acciones externas, sino a cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. La Biblia nos habla claramente sobre la mente de Cristo, un modelo perfecto que debemos seguir. En 1 Corintios 2:16, Pablo nos desafía con estas palabras: ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo pueda instruir? Nosotros, empero, tenemos la mente de Cristo. Este versículo es profundamente revelador. Nos dice que como creyentes tenemos la capacidad de pensar como Cristo, de tener la misma mentalidad que Él. Pero, ¿qué significa realmente tener la mente de Cristo? ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria de nuestras vidas? En primer lugar, tener la mente de Cristo significa pensar con humildad. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no vino a este mundo buscando la gloria terrenal ni el reconocimiento humano. En Filipenses 2:5-7, Pablo nos recuerda que haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús no se aferró a su estatus divino, sino que eligió servir a los demás. Tener la mente de Cristo, entonces, significa vivir con humildad, buscando servir a los demás antes que buscar nuestra propia gloria. Pero la mente de Cristo no solo es humilde, también es centrada en el propósito de Dios. En todo lo que hacía,
Jesús se enfocaba en cumplir la voluntad del Padre. En Juan 4:34, Jesús dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra». Esto revela un enfoque total en el propósito divino. Tener la mente de Cristo significa vivir con una mente enfocada en los planes de Dios para nuestras vidas, sin distracciones, sin desviarnos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Esta mentalidad nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, sin importar las circunstancias. Además, la mente de Cristo está llena de compasión y amor por los demás. A lo largo de los evangelios, vemos a Jesús mostrando una profunda compasión por las multitudes, curando a los enfermos, consuelando a los afligidos y dando esperanza a los desanimados. En Mateo 9:36 se nos dice que, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Tener la mente de Cristo significa tener una preocupación genuina por el bienestar de los demás, un deseo profundo de ver a otros restaurados, sanados y reconciliados con Dios. Ahora bien, tener la mente de Cristo también significa vivir en obediencia a Dios, incluso cuando eso nos cueste. En Lucas 22:42, Jesús ora al Padre: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración en el jardín de Getsemaní es el modelo supremo de obediencia. Jesús sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, el dolor, la muerte en la cruz, pero eligió someterse a la voluntad de Dios. Tener la mente de Cristo significa estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos lleve por caminos difíciles. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Tener la mente de Cristo no es algo que se logra de manera instantánea. Es un proceso continuo, una transformación que ocurre a medida que nos rendimos más y más a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es un viaje que requiere entrega diaria, pero también una promesa gloriosa. Mientras más nos parezcamos a Cristo en nuestra mente, más veremos su poder y su paz operando en nuestra vida. Para llegar a tener la mente de Cristo, debemos primero reconocer nuestras propias limitaciones y aceptar que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Debemos depender del Espíritu Santo para guiarnos y transformarnos. Y sobre todo, debemos ser intencionales en nuestra búsqueda de la mente de Cristo, alimentando nuestros pensamientos con su palabra, orando constantemente y permitiendo que Él nos moldee y nos haga más como Él. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu mente? ¿Estás dispuesto a abandonar tus propios pensamientos y deseos y abrazar los de Cristo? Si lo haces, experimentarás una paz y una claridad que el mundo no puede ofrecerte y caminarás con una fe más firme y un propósito más claro. El rey David es conocido por su valentía, su liderazgo y su corazón conforme al corazón de Dios, pero también es conocido por sus luchas internas. A lo largo de su vida, David enfrentó numerosas batallas, no solo contra gigantes como Goliat, sino también contra los pensamientos y emociones que surgían en su corazón. En varias ocasiones, encontramos en los Salmos que David expresa su angustia, su temor y sus dudas. Sin embargo, lo que lo hizo diferente de muchos otros es cómo manejó esos pensamientos negativos y destructivos. En el Salmo 42:5, David se enfrenta a su propia alma cuando dice: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salvador mío y Dios mío». Aquí, David está luchando contra su propia mente, enfrentando los pensamientos de desesperación y tristeza que lo invadían. En lugar de permitir que esos pensamientos lo controlaran, él los confronta directamente
y se recuerda a sí mismo que debe esperar en Dios, que su esperanza está en Él. Esta es una poderosa lección para nosotros. Cuando enfrentamos pensamientos destructivos, debemos recordar nuestra esperanza en Dios y no dejar que esos pensamientos gobiernen nuestra vida. La batalla que David libraba no solo era externa, sino también interna. A menudo nos encontramos en una lucha similar, donde nuestras mentes se llenan de dudas, preocupaciones, miedos y recuerdos dolorosos. Pero, como David, tenemos la opción de confrontar esos pensamientos y ponerlos bajo el control de la verdad de Dios. En el Salmo 23:4, David también expresa cómo enfrenta el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A través de este versículo, David nos muestra que incluso cuando las circunstancias a su alrededor eran oscuras y aterradoras, él se aferraba a la certeza de que Dios estaba con él. No importaba lo que sucediera a su alrededor. Lo que importaba era que su mente estaba firmemente anclada en la presencia de Dios. Este principio es esencial para nuestra vida espiritual. Los pensamientos destructivos no se limitan solo a los momentos de angustia o dolor. Pueden surgir en cualquier momento. Pero, como David, debemos aprender a guiarnos por la presencia de Dios, no por lo que nuestros pensamientos o emociones nos dicen. La clave está en no permitir que los pensamientos negativos tomen control de nuestra vida, sino reemplazarlos por la verdad de la palabra de Dios. David también nos da un ejemplo de cómo encontrar consuelo y fortaleza en medio de la lucha. En el Salmo 77, 11, 12 dice: «Me acordaré de las obras de Jehová, sí, de tus maravillas antiguas meditaré. Meditaré también en todas tus obras, y hablaré de tus hechos». Aquí, David nos enseña a cambiar nuestra perspectiva cuando estamos abatidos. En lugar de enfocarse en la situación difícil, él se enfoca en las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en el pasado. Este acto de recordar las promesas y los actos poderosos de Dios no solo trae consuelo, sino que fortalece nuestra fe y nos recuerda que, así como Él fue fiel en el pasado, lo será también en el presente y en el futuro. Este principio de recordar y meditar en las obras de Dios es vital cuando estamos luchando contra pensamientos destructivos. Al recordar las promesas de Dios y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, nos llenamos de esperanza y confianza, sabiendo que no estamos solos y que Dios siempre está con nosotros. La mente renovada no solo se basa en las promesas de Dios, sino también en recordar su fidelidad a lo largo de nuestra vida. Es esencial comprender que, como creyentes, nuestra batalla no solo es contra las circunstancias externas, sino también contra las mentiras y los pensamientos que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente. Satanás es el padre de la mentira, y su objetivo es que vivamos en el temor, la duda y la desesperación. Pero cuando tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestras vidas, podemos ver a través de las mentiras del enemigo y caminar en la verdad de Dios. El ejemplo de David es una invitación a luchar contra los pensamientos destructivos de manera activa, a no permitir que el enemigo nos gane la batalla en la mente. David, a pesar de sus luchas internas y sus momentos de desesperación, siempre volvía a Dios, confiaba en su poder y se recordaba a sí mismo las promesas del Señor. Este es el camino hacia la victoria: enfrentar nuestros pensamientos con la verdad de Dios, recordando su fidelidad y descansando en su presencia. Si hoy te encuentras luchando con pensamientos destructivos, recuerda el ejemplo de David. No te dejes vencer por el temor o la desesperación. En lugar de eso,
confronta esos pensamientos con la verdad de la palabra de Dios, aférrate a su presencia y permite que su paz llene tu mente y tu corazón. Él ha prometido estar contigo en cada momento y su fidelidad nunca fallará. La gratitud es una de las prácticas espirituales más poderosas que tenemos a nuestra disposición. La Biblia nos exhorta una y otra vez a dar gracias en todo momento, no solo como un acto de cortesía, sino como una forma profunda de transformar nuestra mente y nuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta instrucción no es solo una sugerencia, sino una clave fundamental para vivir una vida llena de paz, gozo y sobre todo una mente renovada. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que está mal, la gratitud nos permite ver todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Cuando practicamos la gratitud, estamos forjando una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Es fácil caer en el error de centrarnos solo en los problemas, en lo que no tenemos o en las dificultades que enfrentamos. Pero la gratitud nos invita a mirar más allá de esas circunstancias y ver las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. El Salmo 104 nos da una clave para entrar en la presencia de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aquí, el salmista nos enseña que la gratitud no solo cambia nuestra actitud, sino que nos acerca más a Dios. Cuando comenzamos a dar gracias, nuestra mente se enfoca en lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es digno de alabanza. Esta práctica diaria de gratitud nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos ayuda a mantener una perspectiva eterna. Además, la gratitud tiene un poder transformador en nuestras emociones. Al enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestras emociones de tristeza, ansiedad y frustración comienzan a desvanecerse. La gratitud no significa negar los momentos difíciles, pero nos ayuda a encontrar paz en medio de las tormentas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Aquí vemos que la gratitud tiene un efecto directo sobre nuestra paz mental. A medida que damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo, su paz invade nuestras vidas, guardando nuestros pensamientos y corazones. La gratitud también es una forma poderosa de renovar nuestra mente porque nos aleja de la mentalidad de víctima. En lugar de vernos como personas que solo reciben lo peor de la vida, la gratitud nos recuerda que somos hijos amados de Dios, que Él está obrando en cada detalle de nuestra vida. Esta mentalidad nos da fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. En lugar de quejarse o sentirse derrotados, los creyentes que practican la gratitud se levantan con renovada esperanza, sabiendo que Dios está con ellos en cada paso del camino. Jesús mismo nos mostró el poder de la gratitud. En Lucas 17, 11, 19, cuando 10 leprosos vinieron a Jesús buscando sanidad, Él los sanó, pero solo uno regresó para darle gracias. A pesar de que todos recibieron la misma bendición, solo uno se tomó el tiempo para agradecer. Jesús, al ver esto, le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Este acto de gratitud no solo resultó en la sanidad física, sino también en una sanidad espiritual. La gratitud tiene el poder de traer una renovación completa, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro espíritu.
Hoy te invito a reflexionar sobre la importancia de la gratitud en tu vida. Si estás luchando con pensamientos negativos, miedo o ansiedad, haz un esfuerzo consciente por enfocarte en lo que tienes que agradecer. A veces, los desafíos de la vida nos ciegan a las bendiciones que aún tenemos, pero al comenzar a dar gracias, incluso en medio de la tormenta, comenzamos a experimentar la paz de Dios y a ver su mano en cada circunstancia. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. La próxima vez que enfrentes un momento difícil, recuerda lo que Jesús hizo por ti. Recuerda las bendiciones que has recibido, grandes y pequeñas, y deja que esa gratitud renueve tu mente. Al hacerlo, estarás permitiendo que la paz de Dios inunde tu vida, reemplazando todo temor y ansiedad por una confianza firme en su provisión y cuidado. La oración es una de las prácticas más fundamentales y poderosas en la vida cristiana. Sin embargo, muchas veces podemos subestimar su impacto en nuestra mente y en nuestra vida diaria. La oración no solo es un medio para pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también una herramienta de transformación profunda para nuestra mente y espíritu. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, la oración no solo se presenta como un acto de súplica, sino como un canal para experimentar la paz que guarda nuestra mente. La oración tiene el poder de renovar nuestra mente de manera radical. Cuando nos acercamos a Dios en oración, no solo le expresamos nuestras necesidades y preocupaciones, sino que también le abrimos nuestra mente y corazón para que Él pueda transformarnos. Es un acto de rendición, un espacio donde podemos dejar de luchar con nuestros propios pensamientos y permitir que el Espíritu Santo intervenga, trayendo claridad, dirección y paz. En 1 Pedro 5:7 se nos recuerda que, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos invita a entregar todo lo que nos preocupa, todas las cargas y pensamientos que nos angustian, a los pies de Jesús. Al hacer esto en oración, estamos permitiendo que Dios trabaje en nuestra mente y corazón, renovando nuestra perspectiva. En lugar de cargar con los pensamientos negativos y destructivos que nos asedian, podemos descansar en la paz que solo Él puede darnos. La oración, entonces, es un acto de fe. Al orar, no solo estamos comunicándonos con Dios, sino también estamos alineando nuestros pensamientos con su voluntad. La verdadera oración no se trata solo de pedir, sino de buscar la voluntad de Dios, de estar dispuestos a escuchar lo que Él quiere hablarnos. Cuando oramos de esta manera, nuestra mente se va renovando, porque comenzamos a pensar como Él piensa, a ver las situaciones con los ojos de la fe y a descansar en su soberanía. Además, la oración no es solo un medio para que Dios cambie nuestras circunstancias, sino también un medio para que Él cambie nuestra actitud y forma de pensar. En Lucas 11, 9, 10, Jesús nos enseña a pedir, buscar y llamar. Pero lo que Jesús también nos muestra es que la oración tiene el poder de darnos lo que necesitamos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. A través de la oración, no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que pedimos por una mente transformada, por un corazón lleno de paz, por la sabiduría que solo Él puede darnos. La oración diaria se convierte en una disciplina que renueva continuamente nuestra mente. Al comenzar cada día en oración, entregando nuestros pensamientos, preocupaciones y deseos a Dios,
Estamos permitiendo que su paz gobierne nuestras mentes desde el inicio. Este hábito diario de oración nos ayuda a centrarnos en lo que es eterno y a mantener nuestra mente enfocada en las promesas de Dios, en lugar de las preocupaciones temporales que nos rodean. Además, cuando oramos por otras personas, cuando intercedemos por sus vidas y por sus necesidades, también estamos renovando nuestra propia mente. La oración intercesora no solo trae sanidad y bendición a los demás, sino que también nos permite salir de nuestro propio egoísmo y centrarnos en los planes y propósitos de Dios para el cuerpo de Cristo. Al hacerlo, nuestra mente se alinea más con el corazón de Dios y somos transformados en la forma en que pensamos y sentimos. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración secreta. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este versículo resalta la importancia de la oración personal y privada, un tiempo en el que podemos conectar profundamente con Dios, dejando de lado las distracciones del mundo y permitiendo que Él trabaje en nuestro interior. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que cambia nuestra mente. Nos ayuda a ver el mundo desde una perspectiva celestial, a recordar la soberanía de Dios sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. Al rendir nuestros pensamientos y preocupaciones a Él, podemos experimentar la renovación de nuestra mente, liberándonos de las cargas que nos pesan y abrazando la paz que solo Él puede ofrecer. Es crucial entender que, cuando oramos, no solo estamos buscando respuestas a nuestras necesidades inmediatas, sino que estamos invocando el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Es a través de la oración que nuestra mente es renovada y nuestra vida es alineada con los planes divinos. Así que no subestimes el poder de la oración. Haz de ella un hábito constante en tu vida y verás cómo tu mente comienza a transformarse, llenándose de la paz y la sabiduría de Dios. Hemos recorrido un largo camino en este estudio y quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Muy pocas personas se mantienen en un viaje tan profundo de transformación mental, especialmente cuando se trata de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. El hecho de que estés aquí leyendo y reflexionando sobre estas verdades es un testimonio de tu disposición para permitir que Dios trabaje profundamente en tu vida. El proceso de renovación de la mente no es algo que suceda de un día para otro. No es un cambio instantáneo. Es un viaje continuo, una serie de decisiones diarias para rendir nuestros pensamientos y corazones a la voluntad de Dios. Pero lo que puedo asegurarte es que si sigues este camino con fe y determinación, experimentarás una paz y un propósito en tu vida que jamás imaginaste. La transformación es posible y es más que una promesa. Es una realidad que Dios está dispuesto a realizar en ti. Ahora, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que Dios está hablando directamente a tu mente y espíritu, quiero que tomes un paso más hacia la acción. Comenta en este video con la frase "Renuevo mi mente en Cristo", como una forma de comprometerte públicamente a permitir que Dios haga su obra en tu vida. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Es un compromiso de permitir que el Espíritu Santo tome el control de tus pensamientos, renovándolos cada día a medida que te sumerges en su palabra, en la oración y en la acción de gracias. Además, no olvides darle like a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas escuchen este mensaje de esperanza, de renovación y de fe.
Al darle like, no solo apoyas este canal, sino que haces posible que el mensaje llegue a más corazones necesitados de ser tocados por la palabra de Dios. En este mundo tan turbulento, cada vez más personas necesitan escuchar la verdad de Dios. Y al interactuar con este contenido, no solo estás recibiendo bendiciones, sino que estás ayudando a difundirlas. Te invito también a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Suscribirte no solo te permitirá estar al tanto de más mensajes como este, sino que también es una forma de comprometerte con el crecimiento espiritual, de asegurarte de que no perderás ninguna de las enseñanzas que Dios tiene preparadas para ti. No dejes que la distracción del mundo te haga olvidar lo que Dios tiene preparado para ti en cada video. Si este contenido ha tocado tu corazón, es porque Dios quiere que sigas creciendo en él. No te pierdas ninguna oportunidad de experimentar más de su paz y su renovación. Antes de cerrar, quiero que tomes un momento para meditar. Cierra los ojos por unos segundos, respira profundamente y siente la paz que solo Dios puede traer a tu vida. Mientras escuchas la música que acompaña este video, aprovecha este momento para darle gracias a Dios por su fidelidad, por su amor inmenso y por la obra que está realizando en tu mente y en tu corazón. Este es un tiempo para agradecerle, para renovar tu compromiso con Él y para permitir que su paz siga obrando en ti. Recuerda que este viaje de renovación es constante. No se trata de una experiencia aislada, sino de una vida diaria de entrega, oración y estudio de su palabra. Dios tiene mucho más para ti y cada día que te rindes a Él, tu vida se llena de más y más de su gloria. No te detengas aquí, sigue caminando en la verdad de Dios y verás cómo tu mente es transformada y tu vida llena de paz, esperanza y propósito. Así que no cierres este video aún. Quédate unos minutos más, disfruta de la paz que solo Dios puede dar y aprovecha este tiempo para meditar, orar y agradecer a tu Creador por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Tu mente será renovada y tu vida transformada. Felicitaciones por llegar hasta el final. Dios tiene un propósito grandioso para ti. Que su paz inunde tu corazón y te guíe cada día en este maravilloso proceso de renovación.